Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Fanfic de Naruto, Uzumaki Senshi, Sistema de Comisiones. Parte 12. Capítulo 90. Después de terminar su conversación con el shinobi de Kumogakure, Senshi lanzó otra mirada a Orochimaru. Entonces se dio cuenta de que él y el hermano Cobra no se entendían tácitamente. Él había hecho la seña con los ojos, pero el hermano Cobra no había respondido en absoluto. A pesar de que acababa de traicionar al hermano Cobra, el hombre con 17 o 18 mil millones de rayo a su nombre seguía siendo un camarada amado, un hermano jurado y un empleador respetado. Senshi pensó por un momento y comenzó a hablarle con dureza a Orochimaru, con un paso que parecía más un ladrido que un mordisco. Maníaco de piel de serpiente. Sobre cómo arruinaste la reputación de la organización. Ajustaré cuentas contigo luego. Espero que reflexiones sobre tus errores y te comportes adecuadamente a partir de ahora. Para los shinobi de Kumo, las palabras de Senshi no sonaban extrañas. No contaban con un intérprete real y, por lo tanto, no podían captar su significado oculto. El cuarto Raikage hizo un gesto con la mano. Dejen pasar la caravana. Con eso, los numerosos shinobis altos y vestidos de negro que rodeaban a Senshi y la caravana abrieron paso. La caravana mercante, escoltada por Senshi, entró en Kumogakure sin incidentes. El cuarto Raikage y su grupo también se prepararon para partir con Orochimaru. Poco antes de partir, varios shinobi de Kumo no pudieron evitar elogiar la eficiencia de la Senshi. Su reputación lo precede, Uzumaki Senshi hace honor a su nombre. No me extraña que sea una leyenda en el mercado negro, el hombre conocido como el limpiador de misiones. Su eficiencia es increíble. He oído que cuando Lord Uzumaki Senshi acepta una misión, prácticamente ya está completada. Exactamente. De ahora en adelante, las misiones rutinarias se le pueden dar a cualquier ninja, pero las misiones importantes deben encomendársele a Lord Uzumaki Senshi para que podamos estar tranquilos. Los shinobi de Kumo estaban eufóricos. Sin la Senshi, ¿quién sabía cuánto tiempo les habría llevado capturar a Orochimaru? Pero Karin pensó que quizá estaban celebrando demasiado pronto. Te escucha la música y comprende su elegancia. ¿Cómo era posible que Senshi defendiera la reputación de Akatsuki gratis? Algo andaba mal. Orochimaru también sintió algo extraño. No estaba seguro de cuando habló Senshi por primera vez, pero su mirada sugerente posterior y esas últimas palabras confirmaron sus sospechas. Aunque Orochimaru no conocía a Senshi tan íntimamente como Karin, quien lo seguía desde hacía mucho tiempo, seguía siendo uno de sus mayores mecenas, habiendo colaborado con él en repetidas ocasiones. Tanto a corto como a largo plazo. También osciló varias veces entre ser hermano Cobra y fanático de piel de serpiente. Aunque Orochimaru no tenía tanta información sobre la Senshi como Karin, estaba muy familiarizado con lo descaradas que podían ser. Dado que Senshi había enfatizado que la misión se había completado a la perfección, esto naturalmente significaba que, a partir de entonces, cualquier otro evento ya no estaría relacionado con ella. Una vez completada la misión, Senshi ya no interferiría en las acciones de Orochimaru. Si Orochimaru contraatacaba ahora, la Senshi no lo atacarían. La misión estaba cumplida y Kumo la había aceptado. Tras considerar todos estos giros y vueltas, Orochimaru dejó de fingir de inmediato y se reveló abiertamente. Ja. 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 De sus mangas, emergieron varias serpientes feroces que atacaron a los shinobi de Kumo que los rodeaban. Algunos lograron esquivarlas al instante, pero muchos otros fueron despedidos lejos, escupiendo sangre al ser golpeados por los cuerpos de las serpientes, que eran como látigos. Al ver esto, el cuarto Raikage explotó de ira. Orochimaru, estás cortejando a la muerte. En ese momento, el cuarto Raikage montó en cólera. Orochimaru había extorsionado 1.000 millones de rayos al clan Kumo, obligándolos a pagar otros 100 millones en vano, y ahora se atrevía a atacar tras ser capturado. Ban, 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 ban. El chakra del elemento relámpago envolvió todo el cuerpo del cuarto Raikage. Su figura destelló como un rayo mientras atacaba a Orochimaru a gran velocidad. Maldito sea, ese miserable Orochimaru todavía se atreve a resistirse. La última vez, el dúo AB no había luchado a muerte contra Orochimaru, B no había entrado en su modo bestia con cola, y el Raikage se había contenido. Ahora que toda la élite de Kumo estaba presente, se negaban a creer que no podrían derrotar a un solo Orochimaru. Si uno de los Sannin legendarios fuera realmente tan invencible, no habría unificado el mundo ninja hace mucho tiempo. ¿Por qué el tercer Hokage seguía interfiriendo con tanta timidez? Mientras el cuarto Raikage atacaba, dio una orden a los shinobi de Kumo. Ataquemos todos juntos. Acabemos con este loco. Con eso, Killer Bee, Darui, Samui, Omoi y los demás se unieron a la lucha, presionando intensamente a Orochimaru. Aún así, Orochimaru no sentía ninguna tensión. Comparado con el de la Senshi, el estilo relámpago de estos ninjas de Kumo era pan comido. En cuanto a los propios shinobi de Kumo, no mostraban miedo. Claro, no eran rivales para la Senshi, pero el monstruo de piel de serpiente Orochimaru era otra historia, ¿verdad? Creían que podían con él. Gritaron furiosamente mientras atacaban. Orochimaru, ríndete ahora. No te resistas en vano. No pierdas el tiempo con palabras con él. Primero golpéalo hasta que esté casi muerto para que sepa lo que significa enfadar a Kumo. Ataquen a todos, nuestra élite contra Orochimaru solo, la ventaja es nuestra. Pero a Orochimaru no le importó en absoluto su insulto. Una vez que activó su forma de serpiente de 8 cabezas, nadie más importó. Yamata no Orochi. Sharingan. Byakugan. Al adoptar su forma de serpiente de 8 cabezas, Orochimaru activó simultáneamente el Byakugan y el Sharingan, obteniendo una visión de 360 grados del campo de batalla sin puntos ciegos. Sus brazos se transformaron en más de 10 enormes pitones marrones, y cada una de sus 8 cabezas de serpiente desató una habilidad diferente. TSK, 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 TSK. Una de las cabezas se deslizó como una pitón gigante, esquivando ataques mientras mordía ferozmente a los shinobi de Kumo que la rodeaban. Ja. 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 Ja.
Otra cabeza escupió la espada Kusanagi, que atravesó a la multitud como una tormenta furiosa. Otra más continuó escupiendo serpientes venenosas. En un instante, las puertas de la aldea se transformaron en un mar de serpientes, un mundo de serpientes. Dondequiera que uno mirara, había innumerables serpientes de diversos tamaños, patrones y colores, algunas iguales, otras no, y algunas deslumbrantemente multicolores. Tan pronto como comenzó la pelea, Orochimaru logró inmovilizar las fuerzas de Kumo sin ayuda de nadie. A diferencia de la última vez que estuvo en Kumo, cuando recientemente había obtenido la fruta Yamata no Orochi y aún no poseía el Byakugan ni el Sharingan, había desarrollado considerablemente sus poderes desde entonces. En aquel entonces, Orochimaru no había explorado a fondo las habilidades de la fruta del diablo. Esta vez, era completamente diferente. El shinobi de Kumo podía sentir la presión, pero aún no había mostrado su verdadero potencial. Aunque Killer Bee aún no había entrado del todo en el modo bestia con cola y el cuarto Raikage no luchaba desesperadamente, el hecho de que tanta gente se enfrentara a Orochimaru solo y aún en desventaja lo decía todo. Y, a juzgar por el estado actual de Orochimaru, tampoco había usado todo su poder. Nunca había considerado a estos ninjas de Kumo como una amenaza real. En el pasado, tenía dos defectos, no poseer un cuerpo anfitrión perfecto ni un Kekkei Genkai ideal. Pero su mayor talento era su talento para la investigación. Con la ayuda de Sensei, no solo compensó estas debilidades, sino que también desarrolló todo su potencial. Ahora Orochimaru era más fuerte que nunca, hasta el punto de que, incluso rodeado de la élite de Kumo, lo sometió a una enorme presión. Decidido a impresionar a la Sensei, Orochimaru se deleitaba exhibiendo los resultados de su investigación sobre la fruta Yamata no Orochi. Sensei, venderme la fruta Yamata no Orochi por solo 100 millones de rayo fue el mayor error de su carrera. Tenía muchas razones para pensar así. Otros shinobi que obtenían la fruta Yamata no Orochi podían tener 8 cabezas, pero no podrían aprovecharlas al máximo. Después de todo, incluso con 8 cabezas, no tendrían 8 pares de manos para hacer sellos. Orochimaru, sin embargo, era diferente. Había llevado el desarrollo de la fruta a un nivel completamente nuevo. A las puertas de Kumo, mientras luchaba en su forma de serpiente de 8 cabezas, Orochimaru experimentó otra transformación bajo la atenta mirada de los shinobi de Kumo, así como de la Sensei y los miembros de la caravana. Refinó una de sus técnicas clásicas. Voz. Rugido. Las 8 cabezas de la forma serpentina de Orochimaru escupieron la parte superior del torso de Orochimaru, 8 en total. La escena en el campo de batalla se volvió extraña y compleja. Orochimaru se había transformado en una serpiente de 8 cabezas, y esta serpiente había escupido 8 Orochimarus. Los 8 comenzaron inmediatamente a hacer sellos manuales, usando ninjutsu al unísono. TSK, 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 TSK. Inmediatamente después de los sellos manuales simultáneos, una oleada de serpientes venenosas se abalanzó como una marea, arremetiendo contra las fuerzas de Kumo con una velocidad imparable. Envueltas en una fina niebla, estas serpientes atacaron velozmente. En cuanto se acercaron al shinobi de Kumo, lanzaron un ataque indefenso. Arg. Ruf. Me han mordido. Yo también. ¿Dónde está la unidad médica? Que alguien me ayude. El caos estalló entre los ninjas de Kumo, y los gritos resonaron por todo el campo de batalla. Además, Orochimaru comenzó a invocar aún más serpientes venenosas gigantes, cada una más peligrosa que la anterior. En cuanto aparecieron, devastaron el campo de batalla como si nadie más estuviera allí. Los 8 Orochimaru continuaron tejiendo sellos, invocando aún más serpientes. Los shinobi de Kumo observaban horrorizados, con el cuero cabelludo erizado y el pelo de punta. Tanto Karin como Sensei presenciaron el monstruoso jutsu de Orochimaru. La escena le provocó náuseas a Karin. Había estado asomándose por detrás de Sensei para ver la pelea, pero cuando Orochimaru empezó a escupir 8 Orochimarus, se le hizo difícil ver. Uf, Orochimaru es tan repugnante, ¿por qué desarrollaría un jutsu tan extraño? Si Kabuto hubiera estado presente, podría haber exclamado que era puro arte, cabezas de serpiente escupiendo serpientes que escupen a Orochimaru. Sensei también parecía disgustada, coincidiendo rotundamente con las palabras de Karin. Cualquier poder que cae en sus manos se convierte en una especie de desastre nauseabundo. No muy lejos de allí, Orochimaru escuchó claramente su conversación. En su opinión, las Sensei podían apreciar la técnica, pero simplemente no apreciaba su sentido artístico. La estética que había empleado para desarrollar la fruta Yamata no Orochi era, en su opinión, perfectamente coherente con su propio estilo. La Sensei y Karin necesitaban refinar su gusto. El dúo Abe y los shinobi de Kumo ya estaban en apuros. Ahora, con Orochimaru usando un ataque tan infernal, simplemente no podían seguirles el ritmo. Momentos antes, habían rodeado a Orochimaru, ahora él los rodeaba. Para entonces, el cuarto Raikage estaba realmente perturbado y se volvió hacia Sensei, quien seguía allí de pie sin hacer nada. Uzumaki Sensei, ¿te quedarás ahí parada y mirando? Sensei hizo una pausa, perpleja. Si no es para mirar, ¿qué más? Puedo sentarme si lo prefieres. Esa respuesta casi hizo estallar de ira al Raikage. Nos quitaste nuestro dinero. ¿Así es como trabajas? A Sensei no le gustó que cuestionaran su profesionalismo. Con expresión seria, respondió, amigo, el trabajo que acepté antes era simplemente capturar a Orochimaru y entregárselo a Kumo. Examina tu conciencia, ¿no fue eso exactamente lo que hice al aceptar la misión? Si no puedes controlarlo, ¿cómo es mi culpa? No soy el chivo expiatorio, Kage. No voy a asumir la responsabilidad de esto. Esta lógica enfureció profundamente al cuarto Raikage, pero no le encontró ningún defecto. Con una mirada furiosa, espetó, tú, pero no tenía otra opción. El contrato con la Sensei solo consistía en capturar a Orochimaru y liberarlo. La Sensei habían cumplido esa tarea, así que la misión estaba técnicamente completada. Todo lo que sucediera después no tenía nada que ver con él. Al oír esta conversación, Orochimaru soltó una carcajada triunfal. El cuarto Raikage ya había sido estafado con 1000 millones de rayos por Orochimaru, y luego se vio obligado a desembolsar otros 100 millones para comprar Sensei por culpa de Orochimaru.
Una racha de mala suerte realmente terrible. Obviamente, las Sensi tenían todas las razones para no ayudar a Kumo ahora, lo que dejaba al cuarto Raikage sintiéndose impotente. Y como el cuarto Raikage ya no era su jefe, si intentaba contratarlo de nuevo, podría tener que superar la oferta de Orochimaru. Como ya había invertido 1.100 millones de rayos en este fiasco, ¿quién sabía cuánto más podrían acabar perdiendo? Sensi, por su parte, no tenía intención de tomar más medidas contra Orochimaru. No era estúpido. Primero, el maníaco de piel de serpiente tenía 1.600 o 1.700 millones de rayos y seguía siendo su hermano serpiente. Segundo, lo único que quería era que el hermano serpiente evitara usar la capa de Akatsuki la próxima vez que cometiera un atraco, para no manchar el nombre de la organización. Si esta táctica para ganar dinero era moral o no era otra cuestión, siempre que el hermano serpiente usara las ganancias de la forma correcta, es decir, volviéndolo a contratar, a Sensi le daba igual. Todos los shinobi de Kumo escucharon la conversación entre la Sensi y el cuarto Raikage, pero no pudieron hacer nada. Orochimaru era mucho más fuerte de lo que imaginaban, y sin la ayuda de la Sensi, simplemente no eran rivales para él. Algunos incluso consideraron enviar otra solicitud de misión a la Sensi. Después de todo, era solo dinero, y ya habían gastado 1.100 millones. Pero este razonamiento era ingenuo, porque las Sensi nunca los ayudarían de verdad a perseguir a Orochimaru a cambio de una recompensa. La razón por la que capturó a Orochimaru esta vez fue simplemente porque le molestaba que Orochimaru usara una capa de Akatsuki en todas partes e interfiriera en sus propios planes para completar las misiones eficientemente. Vio la recompensa de Kumo, la aceptó y encarceló a Orochimaru principalmente para darle una lección. ¿De verdad creían las Sensi que las ayudarían a recuperar el dinero de Orochimaru? Al final, el dinero de Orochimaru era básicamente el dinero de las Sensi, futuras contrataciones, nada menos. De ninguna manera iría tras Orochimaru por ellas. Sensi no planeaba quedarse allí más tiempo. Podría ser difícil para el hermano Cobra aplastar a Kumo solo, pero sin duda podría escapar sano y salvo si quisiera. Por lo tanto, no tenía sentido seguir presenciando el espectáculo. Además, si Sensi se quedaba allí observando, el presidente Lorenz y su caravana harían lo mismo. Eso no funcionaría, aún tenía otras tareas por delante. Entonces las Sensi se dirigieron al líder de la caravana, el presidente Lorenz. Presidente Lorenz, basta de turismo. Apresurémonos a llegar a la aldea. El presidente Lorenz, un comerciante viajero, había presenciado muchos acontecimientos importantes, pero ninguno como este. Y gracias a la protección casi divina de la Sensi, pudo estar allí y disfrutar del espectáculo sin preocupaciones. El espectacular jutsu desatado por Orochimaru y los ninjas de Kumo dejó atónitos a Lorenz y a su grupo. Incitado de nuevo por la Sensi, Lorenz seguía reacio. Sensi-san, ¿nos vamos ya sin ver quién gana? Sensi se quedó sin palabras. ¿Qué más podíamos hacer? Presidente Lorenz, el tiempo es oro, el tiempo es vida. Ha traído tanta mercancía aquí. ¿No quiere empezar a vender? Al darse cuenta de su error, Lorenz recuperó la cordura de inmediato. De hecho, era un hombre de negocios que buscaba ganancias. Y era evidente que circulaba mucho dinero en Kumo. Orochimaru ya había malversado 1.000 millones, y Sensi había ganado otros 100 millones. Lorenz concluyó que también debería subir un poco el precio de sus productos. Ante la insistencia de Sensi, los miembros de la caravana continuaron a regañadientes y entraron en la aldea. En cuanto partieron las carretas, Karin se acercó a Sensi y le preguntó en voz baja, Sensi, ¿no tenemos la misión de capturar a la bestia con cola de Kumo? Ese rapero de hace un rato es un Jinchuriki, ¿verdad? Se refería a Killer Bey, usando una palabra que había aprendido de Sensi antes. Sensi le dio una palmadita en la cabeza. Y Karin, hablamos del 8 colas, la segunda bestia con cola más fuerte. La organización solo paga 100 millones de rayo esta vez. De ninguna manera voy a conseguir al 8 colas por ese precio. Hizo una pausa y añadió, obtienes lo que pagas. Lo mejor que puedo hacer es llevarme la bestia de 8 colas por ese precio. La bestia de 8 colas tiene un precio completamente diferente. Aunque a Sensi le daba igual atrapar al 8 colas o al 2 colas, como figura clave en el mercado negro, no podía romper la lista de precios establecida. Pagas por un plato de fideos y recibes otro plato, nada más. Dentro del carruaje, Karin lo miró confundida. Frunció el ceño. Sensi, si el 8 colas es el segundo más fuerte, ¿quién es el más fuerte? Sensi rió entre dientes y sonrió enigmáticamente. Karin, ya conociste al más fuerte. Incluso compartiste una comida con él. Karin lo entendió al instante. Asintió con seriedad. Entiendo. Así que debe ser la Jinchuriki más fuerte, ¿verdad, Sensi? Sensi, Su suposición dejó a Sensi sin palabras, entre la risa y el llanto. Inmediatamente extendió la mano y le alborotó el cabello rojo cuidadosamente peinado, formando un nido de pájaro, y dijo. Karin, la bestia con cola más poderosa es el 9 colas, llamado Kurama, y su Jinchuriki es Uzumaki Naruto. Siendo el Jinchuriki más valioso, no podía dejarlo suelto, lo derroté hace un tiempo. Karin quedó atónita ante esta impactante revelación. Así que el Jinchuriki de la bestia con cola más poderosa era ese chico rubio de su propio clan Uzumaki. Pero Sensi era tan molesto, le despeinó sin motivo alguno. Eso fue demasiado. ¡Ah! Gritó y empezó a pelearse con Sensi, golpeándolo en el costado con sus pequeños puños. Pero Sensi la ignoró y empezó a pensar en qué hacer. No le preocupaba el hermano Cobra. En cuanto terminara de escoltar la caravana, podría cobrar sus 1.000 millones de rayo. Sin embargo, también necesitaba ver cómo estaban los dos descendientes que había dejado en Konoha, Naruto y Sasuke. Originalmente, les había dejado un clon de madera para que le sirviera de guía. Pero cuando el tercer Hokage se dio cuenta de que algo andaba mal con Naruto y Sasuke, tomó medidas y le asignó a Kakashi su cuidado. Esto impidió que el clon de madera de Sensi mantuviera un contacto tan estrecho como antes. Aunque no era necesariamente un problema grave, Konoha era un cliente potencial importante, así que prefería no distanciarse de ellos.
Dado que Naruto y Sasuke ya estaban en el camino correcto bajo su guía, Sensei conocía su estado general incluso sin observarlos directamente, simplemente podía consultar la interfaz del grupo mercenario. Si prestaba atención, la lista de tareas se actualizaba ocasionalmente, indicando que un miembro había completado una misión. Echó un vistazo rápido a las misiones completadas recientemente por los miembros de su grupo. Tu mercenario Uzumaki Naruto ha completado una misión, puntos de empleo más 30. Tu mercenario Uchiha Sasuke ha completado una misión, puntos de empleo más 40. Tu mercenario Kakuzu ha completado una misión, más 500 puntos de empleo. Capítulo 91. Mientras Sensei disfrutaba de la ola del triunfo, Sasori se mantenía al margen, cuestionando su propia existencia. Durante este periodo, desde que se unió a Akatsuki, Sasori estaba pasando por el momento más agonizante de su vida. Primero, por razones desconocidas, el líder lo envió, junto con Orochimaru, en una misión para capturar a la bestia con cola en Komogakure. Pero poco después de la llegada de ambos, Orochimaru simplemente se rindió y le encargó la misión a Uzumaki Sensei. Orochimaru incluso afirmó que, en el momento en que le entregó la misión a Sensei, esta estaba prácticamente completada. Sin embargo, Sasori esperó y esperó en Komogakure hasta que estuvo casi exhausto, pero todavía no había señales de que Sensei hiciera algún movimiento. No pudo evitar preguntarse si Sensei estaba realmente en Komogakure, buscando una oportunidad para capturar a la bestia con cola. Justo cuando Sasori estaba a punto de volverse loco por haber esperado tanto tiempo, finalmente aparecieron las Sensei. Pero de principio a fin, todo lo que ocurrió después superó por completo las expectativas de Sasori, mucho más allá de lo que jamás hubiera podido imaginar. Escondido en un pico alto en las afueras de Komogakure, Sasori vio a Sensei inmediatamente tan pronto como llegó a las puertas de la aldea. Sin embargo, todo lo que siguió dejó a Sasori, un maestro titiritero, con muchas preguntas en su mente. Vio con sus propios ojos a Sensei usar un ninjutsu de espacio-tiempo para atraer a Orochimaru, quien ya había regresado a Amegakure, de regreso aquí sin ninguna ceremonia. Eso por sí solo fue impresionante, pero lo que sucedió después fue aún más extraño. Orochimaru, como Sasori lo recordaba, nunca había poseído un poder tan aterrador. Incluso habiéndolo visto con sus propios ojos, aún le costaba creerlo. Orochimaru, completamente solo, estaba librando una feroz batalla contra los hermanos Abe. Para ser precisos, Orochimaru estaba resistiendo él solo a todo el Komogakure de la Tierra del Rayo, una de las 5 grandes naciones. A medida que la batalla se intensificaba, Komogakure seguía enviando más luchadores de élite, pero Orochimaru, ansioso por poner a prueba sus nuevas habilidades, no tenía intención de irse. Con su poder actual tan formidable, le costaba encontrar oponentes adecuados para una prueba de fuego. Los numerosos shinobi de Komogakure que lo rodeaban eran objetivos perfectos. En el campo de batalla, Orochimaru se enfrentó solo a los hermanos Abe y a una multitud de ninjas de Komogakure, experimentando alegremente con todo tipo de técnicas asombrosas como si se lo estuviera pasando genial. Pero sus acciones supusieron un gran golpe para la psique de Sasori. Observando la batalla desde lejos, Sasori no pudo evitar lamentarse en su corazón. ¿Qué demonios pasó en Amegakure mientras yo estaba fuera? ¿Cómo logró Orochimaru alcanzar un poder tan superior al de un Super-Kage en tan poco tiempo? Sasori realmente no podía entender cómo se había quedado tan atrás. Lo más aterrador de todo es que Orochimaru, que ahora poseía una fuerza increíble, había sido arrastrado aquí por capricho de Sensei, como si estuviera completamente a su merced. Si Orochimaru ya era tan temible, ¿cuánto más aterrador debe ser Uzumaki Sensei? Además, al parecer todos habían ido a entrenar en secreto sin él. Orochimaru ya estaba muy por encima del nivel de Kage, mientras que la fuerza de Sasori seguía siendo la misma. Con esto, Sasori comprendió claramente los peligros de quedarse AFK en el mundo ninja. Siempre había odiado esperar, ahora despreciaba la idea misma de perder el tiempo. El cementerio de la montaña. Este era el antiguo escondite de Uchiha Madara. Además de su ubicación oculta, poseía otras 2 características notables. Primero, el espacio subterráneo era lo suficientemente amplio como para albergar la enorme estatua Gedo del camino exterior. Segundo, dispersos por todo el cementerio de la montaña se encontraban numerosos esqueletos gigantescos de criaturas desconocidas. Cuando Uchiha Madara vivía, el lugar era bastante rústico y subdesarrollado. Tras heredar esta propiedad familiar, Uchiha Obito realizó algunas renovaciones. Como mínimo, la zona que albergaba la estatua Gedo del camino exterior era ahora mucho más lujosa. Obviamente, en aquel entonces, la vida de Obito aquí debe haber sido bastante cómoda. Pero eso fue en el pasado. Actualmente, Obito pasa sus días entrenando intensamente en este escondite. Con la presencia de Sensei cerniéndose sobre él como la espada de un peligro inminente, Obito sintió como si pudiera caer en cualquier momento, obligándolo a entregar su vida. Esto lo llevó a entrenar con una intensidad agotadora, aumentando constantemente su propio poder para lidiar con la amenaza que representaban las Sensei. Zumbido. En ese cavernoso espacio subterráneo, Obito estaba trabajando duro, practicando la técnica de teletransportación Kamui. Antes de que Sensei llegara al poder, Obito podía vagar libremente por el mundo ninja con un solo ojo Kamui, yendo a donde quisiera. Ahora eso ya no era posible. Contra Sensei, ni siquiera su doble Kamui parecía suficiente en términos de seguridad. Por lo tanto, además de familiarizarse con el doble Kamui, Obito estaba haciendo todo lo posible para reducir el tiempo de activación. El Kamui doble ya era más rápido que el Kamui sencillo. Tras un periodo de práctica constante, la velocidad de activación del Kamui de Obito se volvió aterradoramente rápida. Esas ondas transparentes y arremolinadas aparecieron en un instante, completando su teletransportación. Además de Kamui, Obito también estaba trabajando en el desarrollo de Susanoo. Había perdido uno de sus Sharingan hacía mucho tiempo, por lo que no había podido usar a Susanoo durante bastante tiempo. Ahora que había recuperado ambos ojos, por fin podía despertar su propio Gundam gigante. Después de entrenar todo el día, Obito ya estaba empapado en sudor, pero no pensaba bajar el ritmo. En cuanto terminara su doble sesión de entrenamiento de Kamui, planeó practicar un poco más las técnicas defensivas del Susanoo.
En ese momento, Setsu emergió de la pared, cargando una gran bolsa llena de artículos que parecían bastante pesados. Al verlo seriamente que entrenaba a Obito, Setsu bromeó, vaya, eso es raro. Nunca imaginé que entrenarías tan seriamente. Obito ignoró el sarcasmo y respondió con frialdad, no tenemos mucho tiempo. Por lo que he oído, Sensei ya se fue a capturar a su segunda bestia con cola. ¿No deberías estar vigilándolas en la organización? ¿Por qué demonios andas por ahí con esa enorme bolsa? El tono de Obito dejaba claro lo disgustado que estaba con el comportamiento reciente de Setsu. No era la primera vez que lo veía cargando una bolsa grande. Cualquiera que no lo viera podría confundirlo fácilmente con un basurero. Setsu, naturalmente, notó el tono agresivo de Obito, pero no le importó en lo más mínimo. A diferencia de Obito, quien estaba ansioso por ser el objetivo de la Sensei, Setsu estaba relajado. Aún así, como Obito podía ser útil de alguna manera, Setsu no vio la necesidad de una confrontación abierta. Le explicó con franqueza lo que contenía la bolsa. No armes tanto alboroto. Es una tarea de recolección que me encomendó la organización. Al fin y al cabo, sigo siendo parte de Akatsuki, así que no puedo quedarme de brazos cruzados. Además, Sensei solo es un miembro del clan Uzumaki. No tendría ninguna oportunidad contra Madara. Estás exagerando. Obito sabía muy bien que Madara pretendía que Nagato usara la técnica del Rin Reverse para traerlo de vuelta. Esto no era ningún secreto para Obito. Sin embargo, Obito resopló con frialdad. Con el estado actual de Nagato, es dudoso que siquiera nos escuche o use el Rin Reverse para resucitar a Madara. Setsu mantuvo la calma. El estado de Nagato empeora cada día. Si no coopera, le quitaremos su Rinnegan por la fuerza y podrás resucitar a Madara. Cuando Madara regrese, tus preocupaciones serán triviales. Las palabras de Setsu hicieron reflexionar a Obito. Si conseguía el Rinnegan de Nagato, ¿debería realmente resucitar a Madara o sería mejor usar el poder del legendario Rinnegan para enfrentarse a la Sensei solo? No me culpes por lo que pase después, Nagato, se quejó Obito por dentro. Después de todo, tú me traicionaste primero. Después de reflexionar sobre todo, Obito regresó a su entrenamiento diario con Susanoo. ¡Susanoo! Con un grito, desató su poder. Su Susanoo no era del mismo azul que el de Uchiha Madara, ni del mismo verde que el de Uchiha Shisui, sino de un tono verde azulado. En cuanto apareció, una gigantesca estructura esquelética lo envolvió. Bajo el control de Obito, el Susanoo comenzó a transformarse visiblemente a una velocidad impresionante. En poco tiempo, el esqueleto, previamente desnudo, adquirió músculos y carne, e incluso piernas. Pero no se detuvo ahí. La enorme figura azul verdosa rápidamente formó armadura y armas. Esta era claramente la cuarta etapa de Susanoo, a solo un paso de su forma corporal completa. Obito tenía un potencial enorme. Tras ese intenso entrenamiento, logró elevar su Susanoo a un nivel altísimo. Setsu observó con satisfacción y dijo con aprobación, bien. Estás progresando rápido. Si sigues así, probablemente desbloquees tu Susanoo perfecto antes de que Sensei consiga todas las bestias con cola. Solo concéntrate en tu entrenamiento. Yo vigilaré a Akatsuki por ti. Obito estaba contento con esto y continuó su entrenamiento en la espaciosa cámara. Aunque la cuarta etapa del Susanoo era muy poderosa, aún estaba lejos de ser suficiente para enfrentarse a la Sensei. Necesitaba dedicar todo su tiempo y energía al entrenamiento, con la esperanza de alcanzar la forma perfecta del Susanoo lo antes posible. Mientras Obito continuaba entrenando, Setsu se llevó la bolsa, desapareciendo una vez más entre las paredes. Tras dejar a Obito, Setsu no regresó de inmediato a Akatsuki. En cambio, usó su técnica efímera para excavar aún más profundo bajo tierra, hasta llegar a otra enorme cavidad cientos de metros más abajo. Allí se quitó la gran bolsa de la espalda y vació su contenido en el suelo. Clank, clank, clank. Cayó un montón brillante de oro y plata, brillando intensamente. Una inspección más cercana reveló que esta vasta caverna subterránea ya estaba llena de todo tipo de tesoros de oro y plata. Setsu observó la escena con cierta preocupación y suspiró, parece que aún no es suficiente. El tiempo apremia. Si hubiera sabido que estos metales inútiles algún día serían tan útiles, habría empezado a recolectarlos hace siglos. Y claramente, Setsu estaba reuniendo tales riquezas para un propósito mayor. Tras décadas de observación, Setsu conocía a la perfección su trayectoria de crecimiento. Por lo que sabía, Sensei no habría podido enfrentarse a Madara al principio. Pero ahora todo era diferente. Sensei crecía tan rápido que, en su estado actual, Madara no sería rival para él. Y para Setsu, esto era perfectamente lógico, si el talento o el Kekkei Genkai de alguien podían decidirlo todo, nadie tendría que esforzarse tanto. Nada de eso le importaba, su objetivo era el plan Ojo de la Luna, y Madara era solo un instrumento para revivir a su madre. El propio Setsu no le guardaba rencor a la Sensei. Hasta entonces, nunca se habían enfrentado directamente. Una vez que hubiera acumulado suficiente oro y plata ante la Sensei, ¿no lo llamaría con gusto hermano mayor Setsu? Con su extraordinaria habilidad para recopilar información, Setsu sabía más sobre la Sensei que nadie. Siempre que el pago fuera suficiente, las Sensei estaban dispuestas a hacer prácticamente cualquier cosa. Contratar a Sensei para lograr objetivos sería mucho más fácil que pasar siglos manipulando a otros en la sombra. Así que Setsu no sintió remordimientos por descartar a Obito para aliarse con la Sensei. Obito era el único en riesgo, no él. Además, Setsu descubrió que las Sensei seguían mejorando a un ritmo acelerado, lo cual era una gran noticia para su plan. Cuanto más fuertes se volvieran las Sensei, más fácil sería resucitar a la madre de Setsu con su ayuda. Comparado con sus conspiraciones entre bastidores, ahora solo tenía una verdadera tarea, acumular dinero. Al recorrer con la mirada las pilas de tesoros, cada vez más grandes, Setsu sintió una oleada de emoción. Habían pasado tantos años, como tercer hijo de Otsutsuki Kawaya, había anhelado el regreso de su madre durante demasiado tiempo. En la Tierra del Rayo, cerca de Komogakure. Sensei no tenía ni idea de que sus acciones habían llevado a Sasori a creer que el resto del grupo lo había dejado atrás.
De ahora en adelante, si alguien se atrevía a hacerle esperar tanto tiempo otra vez, Sasori podría luchar hasta la muerte. Tras completar su misión, Sensi activó su mantra para buscar el paradero de Yujito Nii. Sí, dar caza a una kunoichi tan orgullosa y amable fue un poco brutal, pero su principio era, el dinero manda, la misión es lo primero. Como ya había aceptado la misión de Akatsuki, necesitaba capturar a Yujito Nii y liberarla. Parece que no está en el pueblo. Descubrió que Yujito Nii tenía la suerte de estar fuera de Komogakure en ese momento. Genial, si ella no estaba cerca, no tenía intención de recorrer el mundo ninja para encontrarla. Decidió esperar. Reflexionando sobre el asunto, ideó el plan perfecto. La Tierra del Rayo, al ser una de las 5 grandes naciones como la Tierra del Fuego, seguramente contaba con un próspero mercado negro repleto de pedidos. Aceptaría algunos trabajos allí mientras esperaba. Pero entonces recordó las estrictas reglas del mercado negro de Tierra del Fuego, lo cual lo irritó. Estas grandes naciones y sus mercados negros siempre tenían numerosas regulaciones. Se quejó, esta es la primera vez que trato con el mercado negro en el país del Rayo. Probablemente me harán repetir esas tareas tediosas y de bajo nivel. Karin, al escuchar la conversación, rápidamente levantó la mano y dijo, me quedaré contigo y haré todas las misiones para que no sea tan aburrido. Sensi se sintió bastante satisfecho. Salvarle la vida a Karin definitivamente había valido la pena. Le dio una palmadita en la cabeza y dijo, genial. Karin, cuéntale también a Aidan lo básico. Dicho esto, puso a Aidan, su compañero de misión habitual, sobre su hombro y se dirigió al mercado negro cercano. Como leyenda del mercado negro y figura destacada de la industria, a Sensi le resultaba muy fácil localizar incluso un mercado negro desconocido. No se debía solo a su vasta experiencia como mercenario, una vez activado su mantra, nadie podía esconderse de él. Sin embargo, la situación en el mercado negro de Lightning Land sorprendió tanto a Sensi como a Karin. El lugar estaba abarrotado de gente. Una larga fila se extendía desde la sala del mercado negro, dando 4 o 5 vueltas. En toda su experiencia en el mercado negro, Sensi nunca había visto tanta gente y no podía entender por qué había tanta gente. Al observar la larga fila, se preguntó en voz alta, ¿qué pasa? ¿De verdad hay tantas misiones en el país del Rayo? ¿O es esta rama del mercado negro tan importante que siempre está tan llena? Antes de que pudiera encontrar una respuesta, ocurrió algo completamente inesperado. De repente, alguien entre la multitud gritó, Dios mío. ¿Qué es él? ¿Qué es Sensi? Sensi está aquí. Ese grito desencadenó una reacción en cadena como la explosión de una bomba. La multitud, previamente formada ordenadamente, se sumió en el caos. Innumerables empleadores, comisionados, empleados, gerentes, corrieron hacia Sensi y Karin con los ojos brillantes. En un instante, los rodearon. Le lanzaron billetes y cheques a la cara a Sensi, y si no les importara la educación, muchos le habrían lanzado auténticos cofres con tesoros. Tan pronto como formaron un círculo alrededor de Sensi y Karin, la multitud comenzó a cantar. Sensi. Tengo un trabajo que requiere tu ayuda. Sensi, mírenme. Mi comisión es alta y necesito a alguien de confianza. No, ignóralo y mírame. Pagaré aún más. Maldita sea. Vale, pagaré el doble. No, el triple. Olvídate del triple de precio, pagaré 10 veces más. Sus gritos emocionados dejaron a Sensi completamente perpleja. Cuando los clientes se emocionaron tanto y comenzaron a gastar dinero como si fuera nada, Karin estaba igualmente atónita, frunciendo el ceño confundida. ¿Estamos atrapados en un genjutsu? Pero tengo el Mangekyo Sharingan eterno, así que me habría dado cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Resultó que había una explicación perfectamente plausible. La noticia de lo ocurrido a las puertas de Komogakure se extendió rápidamente. Las Sensi incluso llegaron al extremo de invocar una poderosa técnica y enfrentarse a Killer B, completamente transformado en el 8 colas. Aunque no duró mucho, el espectáculo causó un tremendo impacto. Los hermanos Abe eran la principal fuerza combatiente en el país del Rayo, y ni siquiera su fuerza combinada pudo detener a la Sensi. La historia circulaba por los mercados negros del país del Rayo, cobrando cada día más fuerza. Si ni siquiera el dúo Abe con toda su fuerza podía igualarlo, ¿cuán increíblemente fuertes debían ser las Sensi? Esto hizo su nombre tan famoso, que en cuanto llegó, todos estaban ansiosos por contratarlo. Con tanto entusiasmo y confianza, Sensi sin duda no decepcionaría. Levantó las manos ligeramente, instando al público a calmarse. Chicos, tranquilos. Regresen a la fila y entréguenme sus formularios de comisión a mí o a mi asistente, Karin, uno por uno. No se preocupen, no dejaré que se me escape ninguno. Karin, en el papel de una asistente competente, añadió rápidamente, solo una niña elegiría una sola tarea. Sensi se encargará de todas. No dejará a ninguna atrás. Estas palabras reavivaron el entusiasmo del público. El éxito estaba prácticamente garantizado, si Sensi aceptaba su encargo, todo estaba resuelto. Un historial impecable era un historial impecable. Justo cuando Sensi estaba a punto de aceptar felizmente una montaña de misiones y Karin se preguntaba exactamente qué implicaban todas esas tareas, surgió un nuevo desarrollo. Un joven vestido con uniforme de recepcionista del mercado negro salió con un libro de contabilidad en la mano. Este joven, algo arrogante, se llamaba Asei. Lanzó una mirada de desdén a la multitud y espetó, ¿qué es todo este ruido? Si no van a formarse como es debido, lárguense de aquí. Hay mucha gente que sabe cómo comportarse en la fila. Su tono grosero enardeció el ánimo de todos. Asei, deja tu arrogancia a un lado. Sensi está aquí. Ten cuidado con lo que dices delante de Sensi-san, Asei. Está bien, si le muestras un poco de respeto a Sensi-san, quizás llegues a algún lado en la vida. Asei, sin embargo, se irritó aún más. Mirando a Sensi, revisó su lista de contactos y dijo con impaciencia, ¿así que eres esa Sensi Uzumaki que ha estado rondando por los mercados negros del país de la lluvia y el país de la hierba?
Bueno, esta es tu primera vez en el mercado negro del país del Rayo, así que no tienes un historial de misiones locales adecuado. Que sepamos, no has demostrado tu fiabilidad ni tu nivel de habilidad. Todos los que contratan encargos pueden olvidarse de delegarle tareas de alto nivel. Hagan fila si quieren publicar trabajos. La multitud se quedó en silencio por un momento, en estado de shock. Karin parpadeó, confundida. Incluso Sensi no estaba perpleja. Así esencialmente declaró que, dado que Sensi no tenía antecedentes penales allí, no había pruebas de su competencia o confiabilidad. Al escuchar esto, la multitud circundante inmediatamente estalló en protesta antes de que Sensi pudiera pronunciar una palabra. ¿De qué estás hablando? Sensi está más que calificada para cualquier misión que tengamos. Derrotó a los hermanos AB. Tiene el mejor récord del mundo. Exactamente. Si la fiabilidad de la Sensi está en duda, ¿quién más estaría cualificada? Sin embargo, Asei permaneció impasible. Los shinobi del país del Rayo eran conocidos por cierta arrogancia, muy similar a la del cuarto Raikage. Asei no era la excepción. Simplemente insistió. Puede que en otros lugares no te importen las reglas, pero aquí, en el mercado negro de Lightning Land, si alguien no tiene suficiente experiencia, no puede aceptar encargos de alto nivel. Si no te gusta, puedes irte. Los ánimos se caldearon y parecía que una pelea podría estallar en cualquier momento. Las Sensi tomaron la palabra rápidamente. Tranquilos todos. Si las formalidades del mercado negro son tan complicadas, pueden entregarme los paquetes directamente. No tengo ningún problema. Capítulo 92. Las palabras de Sensi enviaron a todos los clientes presentes, es decir, los clientes ricos, al éxtasis una vez más. Si envías un paquete al mercado negro te cobrarán el doble. Cobran una tarifa cuando publicas una misión en el mercado negro y también le cobran una tarifa al mercenario cuando complete el trabajo y recibe la recompensa. Así que podéis imaginaros cuánto gana el intermediario. Entonces, todos estos seguidores, irradiando entusiasmo, se prepararon para entregar los detalles de sus misiones y recompensas directamente a Sensi. En el mundo ninja, la confianza es fundamental. Al contratar a otros mercenarios en el mercado negro, los contratistas exigen el pago contra entrega, liquidan la factura y listo. ¿Pero quién es Sensi? Que es un mercenario legendario del mercado negro con más de 400 misiones de rango S completadas con un éxito del 100%. Podían confiar en él directamente, entregándole tanto la solicitud de la misión como el pago completo sin preocupaciones, tanta confianza depositaban en él. De pie junto a Sensi, Karin estaba perpleja al ver a varios clientes adinerados entregándole formularios de solicitud de misión en una mano y cheques en la otra. Karin, ¿sí? ¿Es realmente así como se aceptan encargos para misiones? ¿Y todo es tan caótico aquí, quizás debería usar su Gundam Rosa para mantener el orden? Debido a la repentina reacción de Sensi, los clientes se agitaron aún más y la situación se salió del control de Asei. En circunstancias normales, como miembros del equipo del mercado negro, el territorio del mercado negro, su palabra es ley. Pero esta vez no. Ninguno de los clientes que vinieron a publicar misiones lo escuchó. Al darse cuenta de que la situación se había salido completamente de control, el señor Godoy, el gerente del mercado negro, salió corriendo. El señor Godoy era un hombre barrigón, vestido con un traje y corbata impecables. En cuanto apareció, reprendió severamente a Asei. Con saliva volando por todos lados, regañó, Asei, ¿el entrenamiento intensivo te frió el cerebro? ¿Cómo puedes tratar a Sensi-san como a cualquier otro mercenario del mercado negro? Tienes 5 minutos para empacar tus cosas y largarte de aquí. Después de tal regaño, Godoy se volvió hacia Sensi con una sonrisa radiante y dijo. Jajaja, Sensi-san, soy Godoy, el administrador del mercado negro. Siéntete libre de elegir la misión que quieras aquí en nuestro mercado negro. Lo que quieras, sin importar tu rango. Pero ahora era Sensi quien estaba infeliz. ¿Es esto algún tipo de broma? ¿Por qué debería recurrir al mercado negro? Antes, no se acercaba directamente a los clientes potenciales porque no era lo suficientemente conocido y le costaba ganarse su confianza. Ahora que es famoso, su credibilidad personal es mayor que la de cualquier mercado negro. En estas circunstancias, ¿para qué molestarse en enviar los productos a través de ellos? Contactar directamente con los clientes implicaría precios aún más altos. Con eso en mente, Sensi habló con un tono tranquilo y mesurado. Godoy, aunque rara vez vengo al país del Rayo, seguro que has oído hablar de mí. La empresa de transporte de tu primo y yo tenemos muchos negocios juntos. Mi reputación personal es insuperable en el mercado negro de allí. Al escuchar esto, Godoy se frotó las manos, mostró una sonrisa satisfecha y dijo, Sensi-san, me disculpo sinceramente por todo lo que acaba de pasar. Como disculpa, si aceptas misiones aquí en nuestro mercado negro, no solo renunciaremos a tu comisión, sino que también te pagaremos un 10% adicional de la recompensa de la misión. Sus palabras dejaron a Sensi cauteloso y confundido. Cauteloso, porque sentía que ya había visto esta táctica antes. Algo así como cuando una tienda infla el precio de una compra normal de 9,9 a 99 y luego finge ofrecer un descuento especial de 69,9, alegando, estamos vendiendo con pérdidas. Pero Sensi pronto se dio cuenta de que este era el mundo ninja, no un mercado en línea sospechoso. El tipo que tenía delante no era un streamer sin escrúpulos que vendía ilusiones. Entonces Sensi se sorprendió, ¿de verdad es un gran trato? ¿Dinero gratis? Mientras Sensi pensaba en esto, Karin miró detrás de él, se ajustó las gafas con una mirada seria y murmuró suavemente, solo hay una verdad, está tramando algo. No podía evitar la sensación de que ella emitía una especie de vibración Conan. Al oír las palabras de Karin, Godoy sintió un escalofrío de alarma. Algunos ninjas sí que pueden leer la mente. No estaba seguro de si esa joven pelirroja era capaz de hacerlo, pero a juzgar por su aspecto, probablemente no. Además, el plan de Godoy era de hecho un complot, pero no le preocupaba que Sensi lo descubriera.
Entonces Godoy soltó una carcajada y dijo, Sensi-san, ten la seguridad de que no hay ningún plan aquí, solo sinceridad. Además, se necesita personal para analizar todos estos formularios de solicitud de misión, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que mejor hacemos aquí en Mercado Negro. Sensi reflexionó sobre el asunto. En efecto, tantas tareas diversas, tantas misiones, la pobre Karin se sentiría abrumada si simplemente la cargara con todas ellas. Si bien Karin no carece de conocimiento, ciertamente no es una genio como el clan Nara. Entonces Sensi asintió. Está bien. El dinero no importa mucho, solo me preocupa que mi pequeña asistente tenga demasiadas tareas. Lo entiendes, ¿verdad? Al oír esto, Karin se animó de inmediato. Agarró las largas piernas de Sensi y frotó su rostro contra él con placer. Tras sus gafas, los ojos de Godoy brillaron al ver a Karin aferrada al muslo de Sensi. Pensó, esa mocosa es tan fácil de engañar, es imposible que Uzumaki Sensi hiciera esto por esa razón. Sin embargo, Godoy seguía sonriendo. Lo entiendo perfectamente. Cuando Godoy y Sensi estaban a punto de finalizar su cooperación, Asei, quien había permanecido en silencio durante un rato, finalmente habló, atónito. Rápidamente, apartó al señor Godoy y le susurró, Godoy-san, ¿te has vuelto loco? ¿Renunciar a todas las comisiones y luego subvencionar otro 10%? Que es una pérdida enorme. Godoy lo miró con desdén. ¿Qué sabes tú? Espera un momento, ¿por qué sigues aquí parado? Entonces Godoy se burló, tonto Asei. En lugar de practicar tu jutsu estilo relámpago, deberías estar perfeccionando tu intelecto. Déjame enseñarte algo más. Piénsalo. Anoche recibimos más de 300 clientes nuevos con solicitudes de misión, muchos de los cuales son clientes importantes que normalmente solo contratan a Kumo para trabajos de nivel A o S. Todos vinieron aquí por Sensi-san. Al principio, Asei pensó que el señor Godoy se había vuelto loco. Ahora, tras un momento de reflexión, empezó a tener sentido. Exactamente, el poder de una persona es limitado. Después de que Uzumaki Sensi elige sus misiones, todas las tareas restantes terminan alimentando el mercado negro. Al renunciar a solo una pequeña parte de esa comisión, el 10% para algunas tareas de Sensi, consiguen innumerables otras tareas anunciadas en el mercado negro. En otras palabras, su estatus de celebridad vale mucho más que un contrato de patrocinio típico con alguna gran empresa del país del rayo. En ese momento, se acercó una mujer de cabello azul, Kayui, una de las recepcionistas del mercado negro. Estaba cerca, así que escuchó toda la conversación entre Godoy y Asei. Se acercó al señor Godoy con una sonrisa halagadora y le dijo, jefe, es usted realmente brillante. Así podría devanarse los sesos todo el día y seguiría sin tener un plan como este. Las palabras de Kayui ensombrecieron el rostro de Asei. Murmuró, Kayui, el señor Godoy me hablaba a mí. Esto no tiene nada que ver contigo. Sin embargo, Kayui, con su cabello azul, no le prestó atención y siguió elogiando al señor Godoy. Godoy-san, qué sabio eres. Con razón eres el administrador del mercado negro. Satisfecho, Godoy, ya bastante satisfecho con su plan, se convenció aún más con los elogios de Kayui. A medida que se acumulaban los elogios de sus subordinados, pareció entrar en un estado casi eufórico. Se volvió hacia Asei y le dijo con seriedad, Asei, necesitas ver el panorama general. Nuestro objetivo es el mar de estrellas. La miopía es un defecto fatal. Luego le dirigió a Kayui una mirada de aprobación y dijo, Kayui, eres un excelente recepcionista en el mercado negro. Sigue observándome, mantén los ojos abiertos y, con el tiempo, podrás asumir grandes responsabilidades por tu cuenta. Ahora, llama al resto del equipo. Necesitamos la ayuda de todos para categorizar y registrar estas misiones. Radiante de elogios, Kayui asintió vigorosamente. Por supuesto, jefe. Tomaré tus enseñanzas en serio. Salió corriendo y llamó a un grupo de recepcionistas del mercado negro. Rápida y metódicamente, comenzaron a clasificar y registrar las misiones por categoría. En ese aspecto, eran verdaderos expertos. Kayui, Asei y los demás no tardaron mucho en organizar todas las tareas para los clientes que debían enviarlos. Pero lo que ocurrió después superó las expectativas de todos, las de Godoy, Kayui y Asei. Ante la mirada atónita de todos los presentes, Sensi inmediatamente activó el poder de su fruta del diablo tipo rayo con una técnica llamada Inazuma. Grieta. Uban. 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 Un rayo gigantesco, de más de 1 metro de espesor, cayó del cielo, restaurando instantáneamente a Idan a su máxima fuerza. Tras despertar a la fuerza a su compañero de misión con una descarga eléctrica, Sensi se volvió hacia Idan. Idan, ¿llevamos viajando todo este tiempo y sigues durmiendo? Date prisa y empieza a trabajar para mí. Idan, devuelto a la realidad por el rayo de la Sensi, entró de inmediato en modo de trabajo, aunque con cierta apatía y letargo. Miró fijamente un espacio vacío a lo lejos y dijo, oye. Entrégale todas las misiones al señor Idan. Y las cosas solo empeoraron. Tras gritar eso, Idan reaccionó de nuevo como si alguien le hubiera respondido. Sacó un puñado de algo imaginario del bolsillo de su chaqueta y lo estrelló contra una mesa inexistente. Oye. Todas las misiones completadas. Ahora entrega la recompensa a Lord Idan. Al ver esto, Sensi rápidamente convocó otro rayo grueso de luz, otra vez de 1 metro de ancho, y se lo arrojó a Idan. Auge. Ese susto hizo que Idan cambiara de tema. Se aclaró la garganta, con expresión vacía, y repitió, oye. Entrégale todas las misiones a Lord Idan. Sensi se volvió hacia todos con una sonrisa de disculpa. Disculpen, hubo un pequeño malentendido. Eso era lo que debía decir. Este tipo es mi compañero de misión, Idan. Solo encárgale todas las tareas organizadas. Como dice el dicho, solo los niños toman decisiones. Sensi aceptaba todas las misiones. Detrás de él, Karin se asomó y, mirando a Idan todavía furioso por el rayo, susurró, ¿esto es lo que pasa si no trabajas con entusiasmo? Sensi la corrigió de inmediato.
La acercó a Karin y le dijo, Karin, ¿qué quieres decir con, qué pasa si no trabajas? Es un beneficio para él. Mira a Aidan. Estuvo casi muerto estos últimos días. Después de energizarlo con un rayo, de repente se llena de energía, ¿verdad? Cada rayo es como una renovación, sin efectos secundarios. Es genial para él. Aidan, estoy muy agradecido, seguro. Dentro de la oficina del Raikage en Kumogakure. Los hermanos A, el cuarto Raikage, y B, Killer B, estaban vendados y parecían completamente destrozados. Tras una durísima lucha, Orochimaru logró escapar. Inicialmente, Orochimaru había llegado a Kumo para llevar a cabo una estafa que les costó a los habitantes 1.000 millones de rayos. Luego pagaron otros 100 millones para contratar a Senshi para capturar a Orochimaru. Las Senshi trajeron a Orochimaru de vuelta, pero la serpiente se negó a devolver el dinero y escapó una vez más. En total, Kumogakure, que ya tenía una deuda de 1.000 millones de rayos, acumulaba pérdidas de 1.100 millones. Sus finanzas, que ya se encontraban en una situación precaria, se hundieron aún más. Sentado tras su escritorio, el cuarto Raikage se enfurecía cada vez más a medida que pensaba en ello. Finalmente, dejó escapar un rugido ensordecedor y golpeó el escritorio con el puño. ¡Arg! De esto me está volviendo loco. ¡Bam! Con ese golpe, la potencia de la mesa, HP, se redujo instantáneamente en 100 millones, quedó completamente aniquilada. Ruido, ruido. Sus piernas y trozos de madera estaban esparcidos por todas partes. Esta visión despertó inmediatamente la inspiración musical de Killer Bey. Oye, ¿qué hizo mal la mesa, hermano? ¿Por qué hiciste eso tan mal? Hemos perdido 1.100 millones de rayo, ¿cómo vamos a continuar? Yo. Pero esta vez, el rap de Killer B no logró apaciguar la furia del cuarto Raikage. El Raikage apretó los puños y gritó, B, no podemos dejar pasar esto. Killer B hizo algunos gestos típicos de rapero. Oye, ¿cuál es el plan? Escuchémoslo y pongámoslo en práctica. Ese Orochimaru es realmente astuto. No podemos dejar que esto pase desapercibido, cantó en estilo rap. Pero B básicamente estaba ladrando al árbol equivocado, porque si el Raikage tuviera una solución, no habría destruido simplemente su escritorio. Antes de que pudiera responder, Omoi irrumpió en la oficina, jadeando como un loco. Raikage-sama, Sensei, malas noticias, hay un gran problema en el centro de puesta en servicio. La ira se reflejaba en el rostro del Raikage. Caballero. Cálmese. ¿Qué pasa? Sin aliento, Omoi explicó, Raikage-sama, Sensei, varios clientes del centro de comisiones están decidiendo no contratar a Kumo para llevar a cabo sus misiones. Casi todos retiraron sus misiones. Sobre todo aquellos que encomendaban misiones de alto nivel, como las de nivel AOS. Las finanzas de Kumogakure dependen principalmente de dos fuentes. 1. Asignaciones del tesoro de la Tierra del Rayo. El daimyo suele proporcionar solo lo suficiente para mantener la aldea en funcionamiento y cubrir las necesidades en tiempos de guerra. 2. Comisiones recibidas cuando los ninjas de la aldea completan misiones pagadas, de las cuales la aldea se queda con una parte. Dado que la financiación del daimyo apenas cubre lo básico, la aldea depende de un flujo constante de tareas para su desarrollo. Actualmente, como aún necesita un flujo constante de pedidos. Si su centro de misiones colapsa, muchos proyectos de la aldea tendrán que suspenderse por falta de fondos. Liderados por el cuarto Raikage, B, Darui y los demás corrieron al centro de comisiones. Normalmente, el lugar siempre está lleno de clientes entrando y saliendo. Pero ahora estaba prácticamente desierto. Los pocos clientes presentes incluso cancelaban sus misiones en cuanto recibían alguna noticia específica. Al ver lo vacío que se había vuelto el lugar, el Raikage frunció el ceño. Se encontró con un hombre elegante y refinado justo cuando estaba a punto de irse. Era un cliente habitual llamado Naka, a quien veía con frecuencia en Kumogakure. El Raikage lo detuvo. Naka-san, ¿a dónde vas? Como el Raikage estaba vendado, Naka no lo reconoció de inmediato. En cuanto se dio cuenta de que era el Raikage, lo saludó cortésmente. Oh, Raikage-sama. Tengo una misión urgente, así que voy al mercado negro. El Raikage frunció el ceño. Ya que es urgente, ¿por qué no publicarlo aquí? ¿Por qué preocuparse por el mercado negro? Luego hizo una segunda pregunta. Los demás clientes se van por la misma razón, se van al mercado negro. Naka asintió cortésmente y respondió, sí, Raikage-sama. La mayoría de la gente se dirige al mercado negro. Especialmente aquellos con misiones de alto nivel. He oído que un mercenario superpoderoso, alguien que incluso derrotó al Raikage, está aceptando misiones allí. Se llama Uzumaki Sensei y está aceptando muchos trabajos en el mercado negro. Un ninja tan poderoso que puede derrotar al Raikage, por el precio de un mercenario común, es una oferta que nadie rechazaría. Naka no fue tan directo, pero fue claro, si puedes contratar a un ninja de nivel Kage por el mismo precio, ¿quién no haría el cambio? Entonces simplemente dijo, Raikage-sama, tengo poco tiempo y mi misión es muy difícil, así que tengo la intención de ir al mercado negro y encontrar a esa legendaria mercenaria, Uzumaki Sensei. Por favor, perdóneme. Con eso, Naka desapareció entre la multitud que se dispersaba. Al ver que el centro del comité, que una vez estuvo lleno de gente, se vaciaba minuto a minuto, el Raikage se quedó sin palabras. Resulta que, tras la batalla con Sensei, el sistema de misiones de toda la aldea sufrió un grave impacto. Si hubiera sabido que esto sucedería, quizás no se habría enfrentado a Sensei ayer. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Necesitaba encontrar la manera de salvar la situación. El cuarto Raikage miró a Darui y a los demás. ¿Qué podemos hacer? Si todos los clientes huyen, ¿cómo sobrevivirán nuestros ninjas de Kumo? Darui y los demás guardaron silencio. El problema era complicado. Con Orochimaru cada vez más fuerte y ahora con esta nueva y desconocida Sensei, Kumogakure poco podía hacer. Tras un momento, Darui fue el primero en hablar.
El territorio habitual de Sensi está en lugares como Amegakure o Kusa. Quizás vino al país del rayo solo para una misión específica. Una vez que la complete, podrá seguir adelante. Es cierto, asintió Samui. Considerando la distancia entre Ame y Kumo, es probable que no se quede allí. Probablemente solo esté aquí temporalmente, así que, en cuanto termine sus tareas, se irá naturalmente. Su razonamiento les ofreció cierto consuelo, aunque no era muy tranquilizador quedarse de brazos cruzados esperando. Pero con una ninja tan poderosa como Sensi, como no podía hacer mucho más. Los hermanos Abe dejaron escapar un suspiro colectivo. El cuarto Raikage solo pudo decir, esperemos que así sea. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 93. En la Tierra del Rayo, no solo los hermanos Abe estaban tristes y angustiados. El jefe del mercado negro local, Bodoy, estaba igualmente preocupado. Esta vez, Bodoy calculó mal. Las cosas no salieron como él las había predicho. En la mente de Bodoy, incluso si las Sensi estuvieran hechas de hierro, ¿cuántos clavos podría romper con sus propias manos? Había estimado que las Sensi completarían, como máximo, una docena de tareas, y el resto, naturalmente, terminaría en el mercado negro. Pero Sensi no se detuvo allí después de recibir solo una docena de pedidos. Ante los ojos de Bodoy, Sensi aceptó todos los trabajos que le ofrecieron. En realidad, eso en sí mismo no habría importado. Bodoy incluso empezó a ver a Sensi con mejores ojos. Después de todo, Sensi era el ninja número 1 en el mercado negro, pero parecía no haber calculado correctamente cuánto tiempo le llevaría a completar estas tareas. Aceptar más de 300 pedidos a la vez, ¿quién sabía cuánto tardaría en terminarlos todos? Muchas de estas tareas eran urgentes o tenían plazos estrictos. No habría forma de que pudiera completarlas a tiempo si aceptaba tantas a la vez. Sin embargo, las cosas todavía no iban como Bodoy había predicho, lo que añadió otra capa de melancolía a su corazón. Si Sensi hubiera aceptado solo una docena de encargos, habría sido el fin de la historia, nada fuera de lo común. Pero ahora, había aceptado todos los trabajos anunciados en el mercado negro. Este giro de los acontecimientos superó con creces las expectativas de Bodoy. Lo único que pudo hacer fue consolarse en secreto. Quizás la fama de Uzumaki Sensi sea exagerada. Por muchas tareas que acepte, le es imposible completarlas. Aceptarlas no tiene sentido. Mientras Bodoy aún se calmaba en silencio, la siguiente acción de Sensi extinguió ese último vestigio de esperanza. Papá. Estilo de madera, clon de madera. Al ver la mirada perpleja de Bodoy, Sensi aplaudió. Inmediatamente, el suelo a su alrededor empezó a agrietarse. Bip. 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 Uno tras otro, clones idénticos de madera de Sensi brotaban continuamente desde abajo. En un instante, una formación organizada de más de 100 clones de madera apareció ante todos. Estos clones tomaron hábilmente los formularios de comisión y procedieron inmediatamente a llevar a cabo las tareas. Más de 300 misiones, todas deshechas en un abrir y cerrar de ojos. De esas 300 misiones, ninguna era de nivel de OC. Comenzaron en el nivel B, e incluso hubo algunas misiones de niveles entre ellas. Al presenciar ese espectáculo, Bodoy empezó a sudar profusamente. No pudo evitar volverse hacia su asistente de pelo azul, Kayui, y decirle, Kayui, tráeme el cuaderno de bitácora de la misión. Su tono había perdido toda su arrogancia anterior, ahora, solo había tensión e inquietud. Kayui ya no podía sonreír. Nunca imaginó que los acontecimientos tomarían este giro. Rápidamente, le entregó el libro de contabilidad al señor Bodoy. Como administrador del mercado negro, Bodoy tenía cierta habilidad. Analizó rápidamente las numerosas misiones y calculó aproximadamente los pagos totales. Kayui no sabía lo que estaba haciendo, así que preguntó en voz baja, jefe, ¿qué es exactamente lo que está tratando de averiguar? Sacudiendo la cabeza, Bodoy respondió, estoy calculando aproximadamente las comisiones totales para estas tareas. El resultado, estas misiones combinadas superan los 300 millones de rayo. ¡Sas! Kayui y Asei se quedaron sin palabras, en shock. Maldita sea, su mercado negro no solo no logró obtener un solo centavo de esos tratos de 300 millones de rayo, sino que también tendrían que pagarle a Sensi una recompensa adicional del 10%. 30 millones de rayo, de sus propios bolsillos. 300 millones de dólares en transacciones en el mercado negro deberían haber generado ganancias sustanciales. Ahora, no ganaban nada y terminarían perdiendo 30 millones. Fue una auténtica masacre. Auge. Los ojos del señor Bodoy se pusieron en blanco y cayó al suelo. Jefe. ¿Estás bien? Del jefe se ha desmayado. Rápido, administren los primeros auxilios. Kayui se desesperó al ver a Bodoy desmayarse, y los demás empleados del mercado negro corrieron a ayudarlo, pellizcándolo, abanicándolo, haciendo todo lo posible. El señor Bodoy tardó bastante en recuperarse. Cuando recuperó el conocimiento, todos suspiraron aliviados. Pero celebraron demasiado pronto. En ese momento, otra recepcionista entró corriendo, con expresión de desesperación. Al ver a Bodoy, el recién llegado exclamó, jefe. Ha ocurrido algo terrible. Sensi no solo aceptó las misiones de los 300 nuevos clientes, sino que también aceptó todos los trabajos restantes en el mercado negro. Los absorbió a todos. La noticia cayó como un rayo sobre Bodoy. Casi tosió sangre en el acto y se desmayó de nuevo. Se acabó. Se acabó todo. Todo está completamente fuera de control, murmuró desesperado. Al ver a Bodoy en ese estado, Asei pensó un momento, con una mirada feroz en su rostro. Jefe, dada la situación, ¿por qué no? Mientras Asei hablaba, hizo un gesto de cortarse el cuello. Su significado era obvio, si no puedes resolver el problema, resuelve el problema de quien lo causó. Bodoy estalló de furia al oír esas palabras y maldijo, ¿estás loco? Ni siquiera el Raikage pudo derrotarlo. ¿Cómo se supone que vamos a atacarlo?
Sin embargo, en un rincón del mercado negro en la Tierra del Rayo, Karin estaba completamente agotada, aferrándose al muslo de Sensi como un koala. Idan, por su parte, dormía de pie, aprovechando cualquier breve instante para echarse una siesta. Entre ellas, las Sensi contaban con alegría los informes de misión. Nunca imaginé que darle unas bofetadas al Raikage traería una sorpresa tan agradable. Sonrió. ¿Alguien puede definir una sorpresa agradable? Si hubiera sabido que derrotar a un Kage me traería esta ventaja, también habría derrotado al tercero Kage en Konoha. Perdí el tiempo con ese inútil de Danzo, no saqué nada en claro. Una pérdida total. Sensi se encontró fantaseando con desafiar abiertamente a Hiruzen Sarutobi en Konoha por los mismos beneficios del mercado negro que en el País del Fuego. Imaginar innumerables misiones inundando su camino hizo que su sonrisa se ensanchara aún más que el destello de un disparo de AK. Riéndose para sí mismo, levantó a Karin, que seguía aferrada a su pierna, y la puso sobre su espalda. Luego, junto con su compañero de misión, Idan, se dispuso a realizar una serie de trabajos en el mercado negro. Idan, es hora de ponerse a trabajar. Vamos a por todas y a terminar todas estas tareas. Dentro del salón principal del mercado negro, en la oficina del administrador. El señor Godoy parecía un fantasma, completamente aterrorizado. Tenía los ojos rojos mientras miraba el informe financiero que tenía delante. Maldición. En solo 2 días, este mercado negro perdió más de 20 millones de rayo. Y eso es solo el dinero extra que tuvieron que pagar a Sensi como recompensa. En realidad, las pérdidas reales del mercado negro fueron aún mayores. Gastaron más de 20 millones de rayos solo en bonos, lo que significa que más de 200 millones de rayos en negocios pasaron por el mercado negro sin que ganaran ni un centavo. En 2 días, no solo no obtuvieron ganancias, sino que terminaron pagando 20 millones. Godoy estaba al límite. Cualquier pérdida adicional sería suficiente para comprar un Sarutobi Azuma. Era solo un gerente, no el verdadero dueño. En última instancia, tenía que rendir cuentas a los grandes jefes que realmente dirigían el mercado negro. Durante los últimos 2 días, el mercado negro bajo su responsabilidad solo había perdido dinero. Peor aún, no tenía ningún plan para detenerlo. Si los capos del mercado negro descubrieran una pérdida tan grande, las consecuencias serían terribles. Jamás podría asumir la responsabilidad. Godoy sentía ahora un profundo e irremediable arrepentimiento. Al igual que Godoy, los hermanos Abe estaban igualmente desesperados. En tan solo 2 días, el centro misionero de Komogakure quedó completamente desierto. Mientras tanto, se extendió por el País del Rayo la noticia de que un mercenario de élite, capaz de derrotar al Raikage, se había establecido en un mercado negro cerca de Komogakure. Tenía un 100% de éxito y completaba las tareas a una velocidad absurdamente rápida. Mejor aún, aceptaba cualquier misión, y se podía contratar a este mercenario de nivel Kage por el mismo precio que un contrato normal. Esto era algo que nadie jamás hubiera imaginado posible. Así que, cada cliente que necesitaba un ninja acudía a ese mercado negro para contratar a Sensi. Komogakure, oficina del Raikage. El ambiente era sombrío en aquellos días. El cuarto Raikage estudiaba los documentos en su escritorio con una mirada de impotencia. Darui y los demás permanecieron en silencio, ante lo que parecía un problema sin solución. El Raikage frunció el ceño. Han pasado 2 días y Sensi sigue aquí. Según la información, no parece estar listo para irse. Aparte de esperar a que se vaya solo, ¿hay alguna otra opción? Al oír la pregunta, todos se sumieron en un silencio meditativo. Darui finalmente habló, con voz cansada y resignada. Raikage-sama, no hay solución por el momento. Alguien de su estatura simplemente no puede ser obligado por Komogakure. Hasta que encontremos un enfoque más perfecto, nuestra única opción es esperar. Samui también estuvo de acuerdo. Sí, Raikage-sama. No actuar prematuramente puede ser nuestra mejor opción ahora mismo. De lo contrario, si provocamos un conflicto con la Uzumaki Sensi, la aldea sufrirá pérdidas aún mayores. Por supuesto, el cuarto Raikage comprendió que tenían razón, pero esa no era la respuesta que buscaba. Si bien él podía esperar, ¿qué pasaba con los demás ninjas de la aldea que necesitaban misiones para sobrevivir? Como Raikage, ¿cómo podía decirles que esperaran más? Solo pudo insistir, piénsalo bien. ¿Hay alguna forma de expulsarlo? ¿O tenemos alguna prueba de que vino a las afueras de Komogakure solo para completar un trabajo, tras lo cual se marchará? Ante esto, Samui dudó, pero luego mencionó algo de información que habían recopilado. Según nuestras investigaciones, Sensi nunca se mueve sin un propósito. Siempre está en una misión o camino a un nuevo trabajo. Por lo tanto, si apareció de repente cerca de Komogakure, debe ser para completar alguna orden específica. Después de terminar, debería irse. Sus palabras no le sirvieron de mucho consuelo al Raikage. Durante los últimos 2 días, habían estado trabajando diligentemente en este problema, monitoreando la situación de la Sensi en el mercado negro, pero parecía que no tenía intención de irse pronto. La información recopilada por la unidad de inteligencia de Kumo no hizo más que aumentar la ansiedad de los líderes de la aldea. Sensi, conocido en el mercado negro como el Diablo. El terrorista de la misión y el exterminador de tareas, era un hombre que parecía vivir por y para las misiones. Mientras hubiera trabajo, Sensi aparecería. Si los jefes del mercado negro hubieran sido más cautelosos, ninguno de estos problemas se habría agravado tan rápidamente. Normalmente, por muy fuerte que fuera Sensi, tendría que empezar poco a poco y ascender gradualmente a puestos de mayor nivel en el mercado negro, y su fama tardaría en crecer. Pero el enfrentamiento con el Raikage lo cambió todo en una noche, se convirtió en una leyenda en el País del Rayo. Además, el administrador del mercado negro, Godoy, cometió otro error, al otorgar a la Sensi autoridad ilimitada para aceptar misiones, abrió las compuertas. Ahora, la situación en el mercado negro se había descontrolado por completo, dejando a Godoy y al cuarto Raikage en apuros. 5 días después, en el mercado negro del País del Rayo. Sensi estaba en un maratón de misiones día y noche. Karin estaba completamente agotada.
En cuanto a Idan, simplemente deambulaba aturdido, tras haber sido electrocutado hasta quedar entumecido demasiadas veces. En un rincón del mercado, Sensi estaba tumbada sobre una pila de alcancías, saboreando alegremente un dango. Karin, con el rostro demacrado por el cansancio, estaba sentada sobre otra pila de dinero, con un fajo de billetes aún en la mano. Con las mejillas hinchadas, se volvió hacia Sensi con una mirada cansada. Sensi, cada vez que cierro los ojos ahora, todo lo que veo son recibos de misiones y dinero. Mi vida se acabó, no. Sensi le entregó otra brocheta de dango que había guardado y le dio una palmadita en la cabeza. Karin, ¿a esto le dices que se acabó? Significa que te estás convirtiendo en una mujer de verdad, capaz de con todo. Ella lo miró con recelo. ¿En serio? ¿Montones de comisiones y montones de dinero son realmente señal de una mujer madura? Si Tsunade hubiera estado presente para escuchar esto, podría haber levantado la mano y murmurado, así que por eso siempre estoy en la ruina. Supongo que no soy lo suficientemente madura. Al ver la mirada dubitativa de Karin, Sensi se preguntó si debería sacar algún objeto curioso de su inventario para entretenerla. Después de todo, aún era una niña, y un juguete divertido podía animarla al instante. Pero en ese momento, llegó un grupo de Komogakure. Karin se animó, pensando que quizás algo emocionante estaba a punto de suceder, así que no tendría que seguir organizando hojas de misión y contando dinero. Si habían venido buscando problemas, planeaba meterse de lleno. Pero se sintió decepcionada. Los ninjas de Kumo vinieron con cortesía, no con agresividad. Liderados por Darui, se acercaron a Sensi para negociar. Finalmente, tras 5 días devanándose los sesos, idearon un plan. Dado que Sensi claramente no tenía intención de irse, y dado que las misiones lo buscaban donde quiera que iba, ¿por qué no invitarlo al centro de misiones de Kumo? Dejando que Sensi se encargara de las tareas allí. Está claro que la presencia de Sensi atraería a muchos clientes, pero una vez que su agenda estuviera completa, los propios ninjas de Kumo podrían encargarse del resto. Además, podrían contratarlo directamente para lidiar con cualquier crisis extremadamente difícil. Dado que Sensi era increíblemente fuerte y, aún así, decidió ganarse la vida realizando misiones, esto sugería que era alguien con quien se podía hablar. Entonces Darui dio un paso al frente y habló con respeto. Señora Sensi, el pueblo Kumo desea colaborar con usted. Si está dispuesta a operar desde nuestro centro de misión, le ofreceremos las mejores condiciones posibles. A diferencia de pueblos más pequeños como Megakure o Kusagakure, Kumo era una de las 5 grandes aldeas shinobi, rica, poderosa y oficialmente reconocida por la Tierra del Rayo. Sensi parecía interesado. Por un lado, tenía un buen negocio en el mercado negro con el gerente Godoy, pero si continuaba explotando el mercado negro indefinidamente, sin duda provocaría la ira de los verdaderos dueños de la organización. Como prefería no romper todos los vínculos, colaborar con el Kumo podría ser una alternativa viable. Aún así, era necesario negociar. Sensi arqueó una ceja. ¿En serio? ¿Kumo quiere trabajar conmigo? ¿Has visto las condiciones que me ofreció Godoy? La expresión de Darui vaciló. Tras analizar lo sucedido, los líderes de Kumo no tenían intención de ofrecer el mismo trato que Godoy, ya que no estaban dispuestos a desafiar los límites de chakra de la Sensi a costa de sus propios recursos. Aún así, necesitaban tenerlo de su lado de alguna manera. Respirando hondo, Darui dijo, señora Sensi, conocemos las condiciones que ofrece Godoy. Francamente, no podemos igualar esas condiciones de pago. Pero en muchos otros aspectos, como puede demostrar la mayor sinceridad. ¿Y en serio? Sensi mantuvo un tono casual, pero su mirada sugería que estaba evaluando todo cuidadosamente. Sintiendo la tensión, Karin puso sus manos en sus caderas. Entonces, ¿qué es exactamente esa sinceridad absoluta de la que estás hablando? Darui suspiró aliviado, al menos seguían dispuestos a hablar. Y no podemos ofrecer la misma bonificación por comisión que en el mercado negro. Pero sí podemos brindar muchos beneficios que solo una gran aldea shinobi puede ofrecer. Si desean algo, siempre que no entre en conflicto con los intereses fundamentales de la aldea, haremos todo lo posible por complacerlo. E incluso si surge un conflicto, podemos negociar una solución. Karin puso los ojos en blanco. Parece que solo estás diciendo tonterías. No has dicho nada concreto. No se equivocaba. Darui hablaba indirectamente. Como no podía simplemente ofrecerle dinero como en el mercado negro, así que tuvieron que recurrir a ventajas intangibles, estatus, recursos, conexiones, cualquier cosa para endulzar el trato sin arruinarse. Al darse cuenta de que no podía engañarlos, Darui se aclaró la garganta. Señora Sensi, estoy aquí de buena fe. Permítame describir las ventajas tangibles que Kumo puede ofrecer, y luego podremos escuchar sus demandas específicas. Cualquier cosa que pueda aprobar de inmediato, lo aprobaré. Si está fuera de mi autoridad, regresaré y consultaré con el Raikage-sama. Las Sensi asintieron. Continúa. Darui continuó, ofrecemos 3 ventajas principales. Primero, la comisión más baja entre todas las aldeas principales. Segundo, asistencia completa para expandir sus canales misioneros. Tercero, nos encargaremos de todo el tedioso trabajo administrativo relacionado con sus misiones. Además, si tienen alguna otra pregunta o solicitud, podemos hablar sobre ella. Eso era mucho más práctico. Sensi reflexionó sobre el asunto y respondió, trabajar con Kumo no es imposible. Si cumples ciertas condiciones, estoy dispuesta a hacer un contrato a largo plazo contigo. Los ojos de Darui se iluminaron. ¿Puedo preguntar qué condiciones tiene en mente? ¿Y qué implicaría un contrato a largo plazo? Con una leve sonrisa, Sensi explicó, puedes contratarme con un contrato permanente, digamos un contrato a largo plazo, y nombrarme consultora principal de misiones para el centro de tareas de Kumo. Mi sola presencia sería un atractivo, después de todo, un mercenario que derrotó al Raikage trabajando en tu centro de misiones seguro que atraerá a un montón de nuevos clientes. Darui asintió. Con tus habilidades, eso está garantizado. Pero Sensi no había terminado. Enumeró 3 cosas más que sorprendieron mucho a Darui.
1. Mientras esté destinado en su centro de misión, no asumiré todas las tareas. No interferiré con el flujo de trabajo de la misión de la aldea. 2. Si tu aldea enfrenta problemas serios, puedes contratarme primero para resolverlos. 3. Darui y sus compañeros se preguntaban por qué Sensi les haría concesiones tan generosas, pero sospechaban que su siguiente petición sería aún mayor. Su presentimiento era correcto. Sensi dijo: he formado un grupo mercenario. Además del contrato conmigo personalmente, quiero que Kumo le conceda a mi grupo el derecho a aceptar misiones. Que mi gente también pueda trabajar desde Kumo. No era un asunto menor. Darui no podía aceptarlo solo. Con expresión seria, dijo: señora Sensi, esta es una petición importante. Tendré que informar al Raikage y esperar su decisión. Capítulo 94. Cerca de Amegakure, dentro de la base de investigación de Orochimaru. Durante los últimos días, Yakushi Kabuto había estado esperando con creciente impaciencia. Basándose en experiencias pasadas, ya se había dado cuenta de que las repentinas desapariciones del señor Orochimaru eran culpa de las Uzumaki Sensi. Según la suposición inicial de Kabuto, el señor Orochimaru reaparecería poco después de desaparecer, tal como la última vez. Pero esta vez, Kabuto calculó mal. Esperó día tras día sin ninguna noticia de Orochimaru. Esto inevitablemente dejó a Kabuto preocupado. El señor Orochimaru ya ha desarrollado la fruta Yamata no Orochi, así como el Byakugan y el Sharingan, a un nivel muy alto. Lógicamente hablando, hay muy pocos shinobi en el mundo ninja actual que puedan representar una amenaza letal para él. Hasta donde sé, posiblemente solo Uzumaki Sensi se ajuste a esa descripción. Pero ahora que el señor Orochimaru ha sido secuestrado nuevamente por las Uzumaki Sensi, ¿podrían haber entrado en conflicto? Kabuto siempre tuvo confianza en la fuerza actual de Orochimaru, pero si su oponente fuera una Sensi, la historia sería completamente diferente. Al darse cuenta de que Orochimaru no había regresado a la base de investigación durante varios días seguidos, Kabuto comenzó a preguntarse si debería salir a buscarlo. Sin embargo, justo cuando ese pensamiento le vino a la mente, una figura algo abatida apareció en la entrada de la base de investigación. La figura andrajosa que apareció de repente no era otra que Orochimaru. Al verlo en ese estado, Kabuto se sorprendió. Rápidamente se levantó y caminó hacia él. Señor Orochimaru, ¿está herido? ¿Qué pasó? Orochimaru agitó su mano en un gesto de desdén. Son solo heridas superficiales, ya han sanado. Al oír esto, Kabuto miró atentamente y preguntó, con incertidumbre. Hay algunas marcas de mordeduras o arañazos, visibles. ¿Fueron causadas por Uzumaki Sensi? Orochimaru negó con la cabeza. Si fuera él, no verías ninguna de estas marcas. Ni siquiera encontrarías rastro de mí. No hace tanto tiempo. Orochimaru repitió selectivamente sus recientes experimentos a Kabuto, manteniéndolos concisos. Cuando Kabuto terminó de escuchar, comentó. Ese hombre es extremadamente peligroso. Aunque los hermanos Abe de Kumo son fuertes, su nivel de peligro ni siquiera se acerca al de la Sensi. Orochimaru logró herir a los hermanos Abe y salir ileso del combate, pero alguien tan poderoso como él podría ser fácilmente derrotado por Sensi. Por lo tanto, no cabe duda de que Sensi es excepcionalmente peligrosa en el mundo ninja. Orochimaru estuvo de acuerdo con la evaluación de Kabuto. Asintió. Las Sensi son un arma de doble filo. Para evitar que nos dañen, necesitamos reunir fondos suficientes. En ese momento, Orochimaru ya sabía bastante. Mientras tenga suficiente dinero, Sensi será indulgente contigo, tan indulgente, de hecho, que podría concederte un pase 17 o 18 veces. Como cliente de Sensi desde hace mucho tiempo, Orochimaru comprendía muy bien a este mercenario de nivel Super Kage. Así, en el futuro, no solo se centraría en la investigación, sino también en ganar dinero, ambas manos deben trabajar juntas, ambas deben ser fuertes. Al escuchar a Orochimaru mencionar acumular fondos, Kabuto inmediatamente se animó. Para seguir de cerca los pasos del Lord Orochimaru, Kabuto había estado ahorrando dinero durante este periodo. Pero aún le faltaban 100 millones de rayo, así que no podía perderse ninguna oportunidad de ganar dinero. Ya estaba ansioso por conseguir más tesoros como la fruta Yamata no Orochi. Al instante, las gafas de Kabuto se iluminaron. Miró a Orochimaru y preguntó. Señor Orochimaru, ¿a dónde iremos ahora para realizar nuestros asuntos? Su negocio era un poco inusual. No solían tener clientes recurrentes, luchaban una vez y luego se iban. Anteriormente, Orochimaru le había dicho a Kabuto que empacara sus cosas y se fuera. Pero antes de que pudiera decirle dónde se establecería el nuevo negocio, desapareció. Por lo tanto, Kabuto no tenía idea de dónde planeaba operar Orochimaru a continuación. Después de una breve reflexión, Orochimaru respondió. Primero, vayamos a la Tierra del Agua. Había una razón para elegir el País del Agua. Su ubicación estaba relativamente cerca del País del Rayo. Orochimaru quería actuar antes de que la información del País del Rayo llegara a los ninjas del País del Agua, para poder ejecutar su misión a tiempo. De lo contrario, podría ser demasiado tarde. Al enterarse de que iban al País del Agua, Kabuto inmediatamente hizo una sugerencia. Señor Orochimaru, según la información que hemos recopilado, el País del Agua aún posee una bestia con cola. ¿Deberíamos aceptar una misión de Akatsuki mientras estamos allí y capturar también a esa bestia con cola? Las palabras de Kabuto dejaron a Orochimaru atónito. Claramente, Kabuto estaba demasiado ansioso por mejorar. Adoptar un enfoque dual solía funcionar, pero hacerlo contra Sensi era imposible. Sin mencionar que la pequeña asistente de Sensi, Karin, del clan Uzumaki, estaba extremadamente resentida. Orochimaru solo había mostrado interés inicial en comprarle a Karin a Sensi, y Karin lo anotó en su cuaderno de venganza mental. Al ver a Orochimaru permanecer en silencio, Kabuto se ajustó las gafas y continuó. Señor Orochimaru, el Sensi se encuentra actualmente en el País del Rayo, intentando capturar a la bestia con cola en Kumo. No podrá completar esta misión de inmediato y regresar aquí.
Podemos aprovechar el momento y capturar a la bestia con cola en Kiri mientras está ocupado. Kabuto no lo mencionó sin razón. En Akatsuki, capturar una bestia con cola costaba al menos 100 millones de rayo. Y la bestia que quedaba en Kiri no era débil. Negociar el precio de la misión con la organización podría resultar en una recompensa considerable. Pero Orochimaru rechazó inmediatamente la propuesta de Kabuto. Kabuto, tu idea es extremadamente peligrosa. La última vez, Orochimaru intentó algo por impulso y casi fue aplastado. Si no hubiera sido tan astuto, en su forma de Yamata no Orochi, podría haber terminado con solo 7 cabezas restantes. Cuando Sensei lo miró en ese momento, esa mirada en sus ojos, como si estuviera mirando a un hombre muerto, ya estaba grabada en la mente de Orochimaru. Orochimaru entendió perfectamente lo que Sensei quería decir. Solo hay un tipo de persona que nunca pelearía con él por una misión, y esa persona es una persona muerta. Al darse cuenta de que Orochimaru estaba compitiendo por su misión, Sensei inmediatamente conspiró para matarlo. Debido a este evento, Orochimaru desarrolló un miedo a la Sensei, el terror de robarle misiones a la Sensei. Solo pensarlo hizo que Orochimaru se estremeciera. Con una lección tan profunda en mente, jamás volvería a intentar robarle el trabajo a una Sensei. Le advirtió severamente a Kabuto. No vuelvas a hablar de capturar bestias con cola. Nos vamos ya. Kabuto no lo entendía. Con la fuerza actual de Orochimaru, completar esa misión no debería ser muy difícil. Vale al menos 100 millones de rayos. ¿Cómo podría negarse? ¿Que esto era tan inusual para el señor Orochimaru? Orochimaru no se molestó en explicar más. Simplemente ordenó. Prepárame ropa diferente. De ahora en adelante, cuando salgamos de negocios, ya no usaremos las capas de Akatsuki. Esta instrucción dejó a Kabuto aún más confundido. No entendía por qué Orochimaru tomaba esas medidas. Tierra del Rayo, Komogakure, oficina del Raikage. Darui regresó e informó todo sobre sus negociaciones con Sensei al cuarto Raikage y sus asesores. Esta vez, las exigencias de Sensei ponen a Kumo en una situación difícil. Quería llevar a todo su grupo de mercenarios al centro de asignación de misiones de la aldea para aceptar tareas. No había precedente de algo así en todo el mundo ninja. No podían simplemente rechazarlo, pero aceptarlo también era preocupante. En una aldea ninja, muchas decisiones no se reducen a elegir entre un resultado bueno y uno malo, sino entre un resultado malo y uno peor. Permitir que un grupo mercenario operara dentro del centro de misiones de su aldea era una decisión muy arriesgada. Ni siquiera el impulsivo y temperamental Raikage tomaría una decisión así a la ligera. En la oficina del Raikage, observó a los presentes y dijo: Darui, Samui, compartan sus ideas. Ambos asintieron. Darui habló primero. Señor Raikage, dado que las Sensei se encuentran muy cerca del mercado negro de Kumo, nuestro centro de asignación de misiones prácticamente no ha recibido órdenes en los últimos días. Si trabajamos con Lord Sensei, esta situación cambiará drásticamente. Donde quiera que esté Sensei, allí es donde se realizan las misiones. Después de que Darui habló, la bella Samui también ofreció su opinión. Por lo que sabemos hasta ahora, que Lord Raikage acepte colaborar con Uzumaki Sensei parece ser la mejor opción. Aunque permitir que el grupo mercenario de Sensei realice misiones en nuestra aldea plantea muchas preguntas, el informe de Darui deja claro que esta vez Sensei está demostrando genuina buena voluntad. El cuarto Raikage frunció el ceño. ¿Por qué dices eso? Samui respondió. Porque Sensei hizo 2 concesiones importantes. 1. No aceptará comisiones de bajo nivel de nuestro centro de misión. 2. No asumirá indefinidamente tareas de alto nivel que puedan perjudicar el crecimiento de Kumo. Hizo una breve pausa para que el Raikage procesara la información. Él reflexionó sobre el asunto y dijo: continúa. Samui continuó. Sensei es un mercenario, o mejor dicho, un proveedor de servicios de alto nivel. Los mercenarios buscan el lucro y un ingreso continuo. Además, su credibilidad siempre ha sido excelente, así que si hace estas promesas, no debería haber ningún problema. Por lo tanto, diría que Sensei espera crear una relación mutuamente beneficiosa con nuestro Kumo. La conclusión de Samui puede ser un poco apresurada, pero la información que poseen sugiere que cooperar con Sensei beneficiaría a ambas partes. Después de que Darui y Samui presentaron sus análisis, Killer B también se unió a la conversación, haciendo casualmente algunos gestos de rap. Oye, amigo, ¿qué será? Creo que podemos lograrlo. El cuarto Raikage escuchaba atentamente. Basándose en su análisis y en sus propios pensamientos, decidió que cooperar era mejor que negarse. Sin mencionar que un gran número de shinobi de Kumo dependen de las misiones para sobrevivir y han estado muriendo de hambre. Muchos de los que no ahorraron mucho ahora enfrentan verdaderas dificultades. Aunque los peces gordos lograron resistir por un tiempo, algunas familias ninja comunes ya estaban al borde del colapso. Con eso en mente, el Raikage tomó su decisión. Aceptaremos los términos de Uzumaki Sensei y lo contrataremos como nuestro asesor principal para la misión Kumo. Poco después, esta decisión llegó a oídos de Sensei. Al recibir la noticia, él y su asistente Karin, junto con su compañero de misión Idan, se dirigieron al centro de misión de Kumo para finalizar las negociaciones. Mercado Negro de la Tierra del Rayo, oficina del gerente del Mercado Negro. El gerente Godoy se estaba preparando mentalmente para la ruina. Se había estado preguntando si la terraza estaría fría en esta época del año y cómo podría saltar con dignidad. En ese momento, la recepcionista Kayui entró corriendo a su oficina, luciendo muy emocionada. Jefe, buenas noticias. Excelentes noticias. Uzumaki Sensei dejó el Mercado Negro y se fue a Kumo para negociar una cooperación. Esta información no provino de la propia publicidad de Sensei, sino de los esfuerzos de Kumo por difundir que lo habían invitado a trabajar en su centro misionero. Querían que todos supieran que, si querían contratar a Sensei, debían acudir a Kumo en lugar de recurrir al Mercado Negro. Después de que Kayui contó lo que había aprendido, Godoy casi saltó de su silla de la emoción. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Solo sentía alivio. Los últimos días habían sido una pesadilla. Cada día, el Mercado Negro perdía enormes cantidades de dinero intentando mantener la presencia de Sensei.
Si Kumo era el gran tonto en la Tierra del Rayo, entonces Godoy se sentía como el pequeño tonto. Pero ahora, justo cuando estaba a punto de darse por vencido, Sensi finalmente se fue. Secándose las lágrimas, Godoy exclamó. Y gracias a Dios que ese demonio finalmente se fue. En cuanto a la cooperación de Kumo con la Sensi, a Godoy no le importó. El mercado negro existe porque ciertas tareas no se pueden anunciar públicamente. Ese tipo de encargos solo se pueden publicar allí. Así que, incluso con la Sensi en Kumo, el mercado negro seguía teniendo su nicho. Kumogakure, Centro de Asignación de Misiones. El cuarto Raikage de Kumo se reunió oficialmente con Sensi, el líder del grupo mercenario, para las confirmaciones finales sobre su colaboración. El Raikage habló con franqueza. Uzumaki Sensi, a partir de hoy, Kumo te pagará 100 millones de rayo al año por ser nuestra asesora principal de misiones. Y otorgamos a los miembros de tu grupo mercenario la autoridad para aceptar misiones regulares de nuestro centro. ¿Hay algo más que quieras agregar? Sensi estaba radiante. Otros 100 millones de rayos, otro trabajo a largo plazo. ¿Qué más podía pedir? Por fuera, mantenía una actitud tranquila, simplemente asintiendo lentamente con la cabeza. Sin perder tiempo, el Raikage le entregó un cofre lleno de dinero. En cuanto Sensi lo aceptó, una alerta del sistema sonó en su mente. Se acepta oferta de trabajo a largo plazo. Y cliente, Raikage Habitación A. Objetivo, servir como asesor principal de misiones para Kumo. Recompensa, 100 millones de rayo por año. En nivel de clasificación, S. O bono de misión, 100.000 puntos de trabajo más 1, super sorteo. Con eso, los 100 millones de rayo, los 100.000 puntos de trabajo y el premio de la lotería quedaron a salvo en manos de Sensi. Estaba rebosante de alegría. A diferencia de Orochimaru, a quien solo le importaba recibir dinero, Sensi se tomaba su trabajo en serio. Tras recibir el pago por su largo periodo de servicio en Kumo, se dedicó diligentemente a cumplir con sus obligaciones. El carisma de Sensi por sí solo causó una gran conmoción en el centro de misiones de Kumo. En tan solo unos días, pasó de estar vacío a estar abarrotado. Y cumplió sus promesas. 5 comisiones de bajo nivel. No monopolice excesivamente todas las comisiones de alto nivel y prive a Kumo de oportunidades laborales. Manteniendo una eficiencia extremadamente rápida en los pedidos que aceptaba, completaba los pedidos desde la mañana hasta el mediodía, sin prolongar nunca el proceso. A medida que su reputación crecía, cada vez más personas acudían a Kumo para contratarlo o simplemente para echar un vistazo a esta leyenda del mercado negro. El mercenario con una tasa de finalización del 100%. A medida que el pueblo Kumo avanzaba, también crecieron otras aldeas. Entre las 5 grandes aldeas ninja, la primera en beneficiarse de la alianza con Sensi no fue Kumo, sino Kiri. Contrataron a Sensi como consultora de seguridad de alto nivel a largo plazo para contener los restos de la niebla sangrienta en la aldea. Aunque el propio Sensi no estaba presente en la aldea de la niebla, había dejado un clon de madera realizando tareas en el mercado negro local, tal como lo había hecho en la Tierra del Fuego. Gracias al poder intimidante de la Sensi, los alborotadores nunca se atrevieron a aparecer. Esto permitió que el maestro Genji y Terumi Mei completaran su transición de poder mucho más rápido. Como resultado, Terumi Mei se convirtió en Mizukage antes que en la línea temporal original. Sin embargo, al igual que en esa línea temporal, terminó atrapada en los asuntos de la aldea, lo que no ayudó en absoluto a su soltería. Bajo el antiguo régimen, los ciudadanos comunes vivían en un ambiente sombrío. Ahora, Kirigakure se había transformado de la aldea de la niebla sangrienta a una aldea abierta, y la vida cotidiana de la gente había mejorado drásticamente. A donde quiera que mirara, la gente sonreía y muchos hablaban abiertamente de los dos que hicieron todo esto posible. Le debemos todo al quinto Mizukage y a ese hombre, Uzumaki Sensi. Inicialmente, cuando las tensiones eran altas entre la facción leal y los restos de la niebla sangrienta, fue la intervención de Sensi, aplastando a los restos de un solo golpe, lo que impulsó a la aldea hacia adelante. Kenbei, un aldeano común y corriente, y pariente lejano del ninja Gonbei, que heredó la taberna de su padre, recibía más clientes que nunca gracias a la próspera economía de la aldea. Un día, Naoki, un pescador local, llegó con su hijo y su hija. Los niños recibieron a Kenbei con entusiasmo. Tras pedir comida y bebida, empezaron a hablar de cómo había mejorado la vida en el pueblo. Al otro lado de la taberna, otros clientes se unieron a la conversación sobre Sensi, elogiándolo y agradeciéndole. La mejora en sus vidas se debía en gran medida a él. Mientras tanto, fuera del centro de misiones de Kiri, se encontraba Terumi Mei, la quinta Mizukage, vestida con una larga túnica azul. Observó la partida del clon de madera de la Sensi y no pudo evitar fruncir el ceño ligeramente. Ese tipo problemático nunca aparece en persona y deja a un clon de madera para que se encargue de los pedidos. Menudo gorrón. Sí, es bastante impactante, pero no tiene personalidad alguna, no se parece en nada a los chistes habituales de ese idiota. En su presencia, ella siempre se dirigía a él cortésmente como Lord Sensi, pero interiormente se quejaba, llamándolo ese hombre molesto. Últimamente, algo más la desconcertaba. El número de clientes en el centro de misiones de Kirigakure había disminuido drásticamente. Envió a Ao a investigar, y él debía presentar sus hallazgos pronto. Y, como se esperaba, Ao regresó corriendo y entregó la información. Señora Mizukage, he descubierto por qué hemos estado perdiendo tantos clientes últimamente. Como, en el país del rayo, contrató recientemente a un asesor increíblemente poderoso. La gente acude en masa a Kumo para publicar misiones. Muchos de los clientes que normalmente nos buscarían también se sintieron atraídos por Kumo. Atónita por el informe de Ao, se concentró en la frase, asesor increíblemente poderoso. Instintivamente, solo un mercenario pelirrojo le vino a la mente. Podría ser esa maníaca obsesionada con las misiones. Uzumaki Sensi. Fin del video.